Listo. Bueno, pues la segunda parte vamos a ver la iglesia como servidora del reino, ¿no? Que ya hemos puesto muy en claro que no estamos aquí para servir a la iglesia, sino que lejos de eso es la iglesia la que sirve al reino. La iglesia no está para servirse a sí misma, ¿sí? No es un instrumento para hacerla más grande, más rica, más... No, espérate. Y la iglesia también, digo, ya habíamos quedado, ¿no? Y eso lo tenemos que tener siempre en claro. Cuando hablamos de la iglesia, cuando decimos, ay, es que la iglesia es... Bueno, pues métete también ahí en ese... ¿no? Porque es muy fácil decir, la iglesia, ¿no? Sí, ¿la iglesia quién es? Tú también eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, ¿no? Yo durante muchos años... una de las cosas que mejor se me daba era criticar. Soy muy crítico y critiqué mucho y muy duro a la iglesia. Mucho. No les voy a decir ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera, pero mucho, créanme, mucho. Y a la fecha sigo criticándola mucho. ¿Sí? La diferencia es que hoy trabajo en aquello que veo que no me gusta de mi iglesia y trato de, por lo menos en lo que yo puedo, trato de corregir. Como bien decíamos hace un rato, el cambio empieza por uno mismo. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu iglesia? Cuando tú cambies. No cuando cambie el otro. Porque veo a muchos que dicen, no, pues hasta que no cambien aquellos, hasta que no cambien los ministros, hasta que no cambien los catequistas, no, ¿cómo para qué voy a cambiar yo? El cambio en la iglesia empieza cuando tú empiezas a cambiar. El cambio en tu comunidad se empieza contigo. Tú no vas a poder cambiar a los demás, créeme. Muchas veces, digo, casi todos, aquí están todas casadas, casados, levanten la mano. Y muchos nos creemos que dicen, no, yo a este sí lo cambio, ¿verdad? Sobre todo cuando se casan, dicen, sí, tiene este defecto, pero yo lo voy a cambiar. Y te tengo una mala noticia, no va a cambiar. Es más, ese defecto que tiene cada vez se va a hacer más grande. ¿Qué puedes hacer tú? Puedes cambiar tú. Tú no vas a cambiar al otro. Puedes empezar a cambiar tú. Puedes empezar, yo siempre les digo a los hombres en ciertos retiros, les digo, vea el defecto más grande que tiene tu mujer, tu esposa, y empieza a enamorar de él. Empieza con ese pequeño cambio. ¿Sí? En lugar de criticarlo, empieza a enamorar de él y cambia tú. Que cambie tu actitud hacia ese defecto y vas a ver cómo poco a poco cada vez te va a molestar menos. Y sobre todo, aunque te va a seguir molestando a lo mejor igual, pero tu relación con ella va a ser mucho mejor. Porque ya no va a ser su defecto, sino que vas a ver más allá del defecto de ella o de él. Entonces, ¿cuándo va a cambiar la iglesia? Cuando empecemos a cambiar nosotros. Les digo, es muy fácil decir todos los defectos que tiene la iglesia, desde la jerarquía hasta en la parroquia, en todas partes. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú para cambiar eso que no te está gustando? Todos estamos llamados para ser profetas. Y profeta no es aquel que ve el futuro, sino aquel que ve lo que está mal y lo denuncia y lo anuncia el bien. Estamos para anunciar, pero también para denunciar y también para colaborar con aquello que no está bien, empezarlo a poner en orden. Uno de los trabajos que ha tenido aquí en particular, digo, pareciéramos que somos como equipo de bomberos, que nos la pasamos siempre tratando de poner todo lo que que necesitaba corregirse, empezar a corregirlo, empezar a trabajar de otra manera. Y cuesta porque si hay algo que es increíblemente difícil en nuestra iglesia, es que alguien cambie, porque nadie quiere cambiar. Es por eso que no cambiamos como iglesia.
Tenemos que empezar por cambiar cada uno de nosotros. Y como les digo, si ese servicio de la iglesia para con el reino no está Cristo en medio, pues seremos una ONG a lo mucho, podremos ser una organización de caridad, pero no seremos iglesia, o al menos no seremos la iglesia de Cristo. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Se acuerdan en el ejemplo que les ponía yo antes del prematrimonial? En donde les decía, ¿para qué se quieren casar? Y al final, dice, si en la última respuesta que me dan no está Cristo de por medio, mi recomendación es que no se case. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer un sacramento si no vas a vivirlo? Un sacramento es hacer visible a Dios, la cara invisible de Dios, tener un encuentro con ese Dios invisible. Eso es lo que tenemos en cada uno de los sacramentos. Y justo en el sacramento del matrimonio, los que hacen el sacramento son los cónyuges. ¿Sí? No es el sacerdote, no es el diácono. Son los contrayentes, con su sí. Y no solamente para ese ratito. ¿Sí? Ese es un sacramento que dura para toda la vida. ¿Verdad, mi amor? Es algo, como yo les digo siempre, es del todo el día, todos los días. Y hay veces que no apetece. A veces que uno no tiene la fuerza o no tiene las ganas. Por suerte en ese sacramento están dos para que uno vaya jalándole al otro. Échale para acá, ¿no? Servir de apoyo. Ese soporte, no para, ay, ya ni lo soporto, ¿no? Que dicen, no, sí, esa es tu obligación, soportarlo, pero no de aguantarlo, sino ser el soporte. ¿Para qué? Para crecer y multiplicarse. Volvemos otra vez a la misma historia. ¿Y es para qué? Para poner el reino de Dios que de verdad pueda ser signo visible aquí en la tierra. Como bien decías tú antes, a mi alrededor. Si todos hacemos que a mi alrededor empiece a brillar el reino de Dios, bueno, eso se va. Pues sí. Nos quejamos de que hay redes, porque sí las hay, redes de mal. En nuestra sociedad se han ido tejiendo, ya no es de que el mal haya crecido, sino que además se ha ido entretejiendo y se van haciendo redes de mal. La única forma que tenemos de contraatacar esas redes de mal es creando redes de bien. Así es como se construye el reino. Contrarrestando a ese mal, cerrándole los huecos para que el mal no entre en nuestro espacio. Si seguimos quejándonos del mal, pero seguimos sin cerrarle los huecos, sin tapar esos huecos con el bien, ¿el mal tú crees que te va a estar esperando? A ver si quieres o no quieres tapar el hueco. Al contrario, te lo va a hacer más grande. Y eso lo vemos una y otra vez en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, desgraciadamente. ¿Sí? Yo me acuerdo ya no me acuerdo cuántos años hace, amor, que nos fuimos a vivir al pueblo. 18 años, un pueblito bicicletero, y no es por cuestión despectiva, literalmente era bicicletero. ¿Sí? No había ni un taller de carros, había 5 talleres de bicicletas. ¿Sí? Y los domingos todavía los muchachos, los sábados, cuando terminaban de trabajar, se bañaban bañaban a su caballo y salían a pasear con las mejores galas que tenían para exhibirlo. Era como le decía yo, digo, y no está tan lejos, está adelantito de Texcoco. Y decía, yo siempre bromeaba que decía, parecía que habías entrado en la puerta de la dimensión desconocida, ¿no? Porque salías de aquí de la ciudad y entrabas en ese mundo de todos con sombrero, botas y a caballo, y decías, ah, caray, como que era un cambio muy, muy radical. Un ambiente muy sano, un ambiente en donde
mis hijas, siendo bien pequeñas, decían, voy a la tienda, vete. Y que nos vamos a no sé dónde, sí, pero no sé dónde era a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros que se iban a jugar o no sé qué. ¿Dónde están? Pues están por el Hawái. Qué bueno. Hoy en día si me dicen, si van a la vuelta de la esquina, le digo, no, espérate, voy contigo. Desgraciadamente fuimos viendo cómo fue penetrando el narco en un pueblo muy pequeño y cómo fue creciendo. Como digo yo, ¿por qué creció? ¿Por qué cada vez se fue infiltrando y fue adentrándose más en nuestra comunidad? Unos porque se dejaron convencer muy fácil. Yo llegaba a la fiesta, llegaba este fulano y pues tequila y música para todos y taco para todos. No, pues es a todo dar, a todo dar. Y los que vimos que aquello no era bueno, no hicimos nada. Ese a lo mejor fue mi pecado. Verlo, ver que no estaba bien, pero me quedé callado. O a lo mucho critiqué, como siempre, con mi compadre. Oye, no, esto está del... Y el otro decía, no, tú eres un exagerado, no pasa nada. Hoy en día tienes que, sin exagerar, a lo mejor más del 70% de los jóvenes están metidos en el negocio del narco de una u otra manera. Encima, para colmo, empezaron a entrar otras bandas, entonces incluso dentro del mismo pueblo ahora hay rivalidades y hay tiroteos y hay matazones de primo contra primo. A nosotros nos mataron justo un día antes, ayer la fiesta es el 8 de diciembre, la Conchita, es la Concepción Jolalpan, y un 7 en la noche, saliendo de su casa, que es además donde tenemos también nuestra casa, mataron baleado a un sobrino. Lo peor no es eso, sino que se supone que fue de otro sobrino, mandado a matar. Así es como está hoy por hoy ese pueblo. Y como esa comunidad hay muchísimas. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Es como les digo, ¿por qué dejamos que sigan creciendo esas redes de mal? ¿Qué dejamos de hacer para no crear, no solamente no crear el reino de Dios, sino que se va creando un reino del mal? Donde además, digo, pareciera que está a todo dar. El otro día que cuando me fui a cortar el pelo, la música que tienen mis peluqueros, digo, es muy sui generis, digo, son puros corridos de balaceras y demás. Decía, ¿qué ganas? De verdad, ¿qué ganas? Si de verdad estuvieras en ese ambiente, viviéndolo y sufriéndolo, no creo que estuvieras escuchando esto tan contento. Y desgraciadamente vemos como muchos jóvenes, su ídolo ahora es un fulano que trae una camionetota con su pistolón, 2, 3 viejas, con muy poca ropa y con harto dinero. ¿Eso es a lo que vamos? Como les digo, estamos obligados a taparle y no dejar que se penetre el reino del mal en nuestras comunidades y en nuestras vidas. Y todo lo que dejemos nosotros de hacer, lo van a hacer ellos. Hoy una vez a un niño que decía, ¿qué quieres ser? Le preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? ¿Sí? Y desgraciadamente es como les digo, cuando empezamos a normalizar, a ver como normal la violencia, lo negativo, ¿qué sigue? Pero a eso nos llamó Jesús. O sea, Jesús vino a hacer todo lo contrario a lo que estaba establecido. Entonces, si realmente nosotros queremos cambiar como sociedad, no podemos escobarles y decir, híjole, es que no lo digo por el comentario de la música. Yo a mí se me viene al hecho de decir, yo no puedo decir, ay,
no le digo que está haciendo eso mal, porque qué tal que si llega sus actividades, es que ya está grande, es que tiene otras ideas, no, o sea, tenemos que atrevernos. Si no nos atrevemos, eso nunca va a cambiar. Y podemos empezar con un detalle, con una cosa mínima. O sea, yo creo que, o sea, el ser revolucionario no es crear guerras, no es crear, no, es querer cambiar lo que está pasando. Entonces, no, yo creo que como personas comprometidas, y es que realmente estamos comprometidos, y eso viene a colación por el tema anterior. ¿Realmente estoy donde quiero estar? ¿Realmente mi sí es real al Señor? ¿O solamente es momentáneo o es pasajero? Porque es válido, yo creo que cuando tú te preguntas, ¿vale la pena estar aquí? Si tienes dudas, mejor retírate y en algún momento vas a estar preparado. Pero si estás realmente aquí porque quieres, no podemos ser cobardes. No podemos decir, no lo digo por algo. No, a lo mejor es bueno decirlo y habrá gente que no le gusta y habrá gente que no está de acuerdo y habrá gente que te siga y a lo mejor eso significa que también se va a atrever a hacer un cambio. O sea, eso no es a colación de mi comentario, sino simplemente atreverte a decir lo que piensas y lo que sientes, tal vez sí, no estarás 100% con la razón. Con el tiempo aprendes a escoger las batallas que vas a pelear. Sí. Esa es una, porque la otra, por tratar a lo mejor de bajarle a una violencia, vas a provocar más también. Entonces muchas veces tienes que medir qué tanta violencia se va con tu medida, vas a generar. Y hay veces que te tienes que callar. Hay veces también que lo tienes que dejar ser. Y nunca vas a estar preparado. La respuesta, o sea, si te vas a esperar hasta estar preparado, te tengo una mala noticia. Nunca vas a estar preparado. Pero eso sí. Sí, digo, lo hacemos, digo, es más, digo, no sé, mejor en algo muy, muy sencillo. Este domingo, en mitad del Evangelio, yo me callé. Y me esperé a que se terminara de apagar un celular que parecía que tenía como... No voy a estar leyendo el Evangelio con este ruido. Porque además encima lo veías a la persona que estaba... O sea, tardó en sacar el teléfono. Dice, bueno, ok, está mayor, lo que tú quieras. Entonces, y seguía sonando. Y aparte un volumen de los que estuvieron en la misa de una, ¿no? Y todavía los quedaba mirando el teléfono y tal. Yo me paré en la lectura hasta que se cayó el ruido, volvimos a seguir. ¿Por qué? Porque precisamente era una falta de respeto. Justo antes de empezar la homilía, el padre Víctor, digo que es mucho más amable que yo, llamó la atención de una manera, yo creo que bastante correcta, ¿no? Y pues así lo hacemos. No siempre se hace, y es como te digo, o sea, muchas veces, o sea, si tú vieras lo que se ve desde el otro lado, muchas veces te tienes que callar porque es preferible no hacer mayor aspaviento, porque es preferible que, por ejemplo, en ese caso, la celebración continúe sin mayor sobresalto, para que los demás la puedan seguir disfrutando. ¿Sí? Digo, como te digo, hay que saber elegir las batallas, hay que saber también tener de repente la forma de cómo llamar la atención o el cómo levantar la palabra. Era profeta, denunciaba, pero nunca era temerario. No te dice, ve por la vida siendo temerario. ¿No? En la astucia muchas veces te enseña de que a veces tienes que esperarte a que el momento sea el apropiado. ¿Sí? Al final, para no
no salirnos más del tema, ¿cómo se sirve? Como les digo, es un anuncio de la conversión. Y es como les digo, es ese anuncio del bien, pasar haciendo el bien, anunciando el bien y denunciando el mal. No dejando que siga entrando el mal en nuestras comunidades. Tratar de cerrarle las puertas a como dé lugar. Y muchas veces no va a ser gritando y va a ser poniendo denuncias, sino empezar a trabajar con esos jóvenes, qué vamos a hacer para tenerlos ocupados, para que en lugar de que estén viendo a ver qué van a hacer, los tengamos ocupados en algo bueno, de verdad. ¿Sí? Mucho más valioso eso, a estar nada más gritando de, eso está mal, sí está mal. ¿Y qué vas a hacer? O sea, es preferible empezar a trabajar para que, en lugar de que se te vayan para allá, que se te vengan para acá. ¿Sí? Es trabajar en ese anuncio de conversión, que empieza la conversión por nosotros mismos. Ahora que estamos en Cuaresma, que es un trabajo de conversión, un camino de conversión, es un trabajo continuo, no solamente para estos 40 días. ¿Sí? Es como yo les digo, siempre estamos en Cuaresma, siempre estamos caminando un camino de conversión, siempre estamos en Adviento, siempre estamos a la espera de, que lo celebramos cíclicamente, pues a lo largo del año para ir haciendo esas como estaciones, pero en realidad el cristiano continuamente está en un camino de conversión, continuamente está en un estado de espera, ¿no? Del encuentro. No solamente es un ratito, no solamente es un día o una semana o 40 días. Fundación de comunidades, que es como les digo, uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia, y no solamente aquí en México, o no solamente aquí en esta colonia, sino en prácticamente todo el mundo, es de que se está perdiendo de hacer comunidad. Como les digo, mi esposa y yo venimos de un grupo que se llama Emaús, hacemos retiros, y ese retiro empezó porque el párroco, junto con una de las señoras de las parroquianas que continuamente le ayudaban, se dieron cuenta que pues sí venía mucha gente a misa los domingos, pero realmente no eran comunidad, no estaban viviendo como comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Y se inventaron el retiro como les digo, de Emaús, a lo mejor lo han escuchado. Es retiro de hombres por un lado, retiro de mujeres por otro. Y la gran tirada de este retiro no solamente es acercar a los alejados, sino sobre todo crear comunidad. Que no solamente sean los que van a misa, ¿sí? Porque muchas veces, si se dan cuenta, los que vienen a misa de una, casi siempre vienen a misa de una, salvo que tengas alguna otra cosa que hacer, casi siempre van a esa misma misa. Y al igual que tú, los demás también vienen a esa misa de una. Y muchas veces el que se sienta de aquel lado de la izquierda, siempre se sienta del lado de la izquierda, y si tú te sientas del lado de la derecha o en el centro, casi siempre vienes buscando esa banca, más o menos alrededor. Y casi siempre con los que vas a estar sentados, casi siempre son los mismos. Y llevas así, ¿cuánto tiempo? Pues mínimo un año. ¿Y cómo se llama el que se sienta a tu lado todos los domingos? No sabemos. ¿No? Se dan cuenta, una de las cosas que muchas veces hace el padre Víctor es, antes de irse, despídete del que está a tu lado. Uno que no haya venido contigo. Pues puedes decir, pues qué tontería, ¿no? Como, ¿por qué? Bueno, pues, por lo menos salúdalo, ¿no? Es alguien que ha celebrado contigo ese domingo. Empieza por ese detalle tan pequeño, ¿no? Yo tenía otro párroco que él lo hacía al principio. Antes de, en el nombre del Padre, del Hijo, decía, ¿ya saludaste al que tienes al lado? ¿No? A ver, vamos a tomarnos un minuto para saludar, pero salúdalo bien. Digo, todavía era antes de la pandemia, todavía podías abrazar, todavía podías dar con toda confianza la mano. Y digo, era una cosa maravillosa.
¿no? O sea, bueno, ahora sí ya podemos empezar a celebrar. Porque no celebras tú solo. No solamente está celebrando el Padre ahí arriba, estamos celebrando todos. Pero como yo le decía a ese párroco, sí, digo, celebramos todos juntos, pero cada quien por su lado. No, la idea es crear esa comunidad. Créanme que cuando en una parroquia se empieza a formar comunidad, cambia impresionantemente todo. Desde cómo se hacen las cosas, el nivel de quejas baja, y no es porque sea, no, las broncas siguen siendo las mismas, créanme. Pero las quejas bajan, algo muy curioso. Y la gente se conoce más, la gente se interesa más del uno por el otro. Y es más, hasta de repente escuchas en las peticiones, dices, chirrión, oye, ¿estás mal? ¿Qué te pasó? ¿Sí? No, es que oí que te nombraron. Si no saben la cantidad de mi otra parroquia que me han... ¿Qué te pasó? Digo, ¿por qué? No, pues es que están pidiendo por ti. ¿Qué te pasó? ¿Te vas a operar otra vez o qué? Ya no, tuve un pequeño accidente. No, ya estoy bien, o sea, no. Bueno, nada más también para que sepas, estamos orando por ti todos los días. Ya, pues muchas gracias. Ya ni siquiera estoy yo allá, ¿no? Pero vas dejando esos lazos. Es ir creando esos lazos. Esos lazos van a ir creando esas redes de bien, que es la única manera de contrarrestar esas otras redes de mal. Allá donde dejen huecos, ahí va a entrar muy fácil. O sea, si hay algo que es fácil de que penetre, es el mal. El bien cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque compromete. No solamente involucra, compromete. Hay que poner chicharrón. Como les decía, difusión de valores, sobre todo nuestro testimonio de vida. Que volvemos a lo que hablábamos antes. Si yo no cambio, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que lea una y otra vez el Evangelio si no me transforma, si no me cambia? Si eso además no se ve. ¿No? Que es lo que nos achacan mucho a nosotros, los católicos. Es también mucha mala fama que nos hacen, pero siempre dicen, no, ¿para qué voy a ir? Ve. Para eso ni voy. Así que yo siempre digo, venlos cómo se aman, ¿no? Y muchas veces sí es cierto, damos un testimonio muy pobre de cómo nos amamos. Porque de plano no nos amamos. No se nota. No solamente es de que nos amemos, sino que además se vea que nos amamos. No se trata que tú digas que eres cristiano, sino que de verdad se note que lo eres. ¿Cómo puede ser posible que en un país en donde más del 80% se declara cristiano entre una y otra denominación, en su mayoría católico, tengamos esos niveles de violencia? O sea, ¿somos católicos, somos cristianos solamente cuando venimos el domingo una hora a misa? Les tengo una mala noticia. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser católico. Si esa hora del domingo no te transforma y no te llevas tarea para hacer afuera, créanme que no sirve mucho, ¿no? Como hablamos antes de los cursos, ¿de qué te sirve un curso, otro curso, otro curso, otro curso, otro curso? ¿Cuántos cursos llevan ya? Es el tercero, ¿no? Si no les cambia, si no les da que pensar, si no les mueve, ¿para qué vienen al cuarto? Y no vayan a decir luego, me vaya a denunciar Estrella diciendo, pues es que no vino a nadie porque el diácono José Luis les dijo que ya para qué vienen. ¿Eh? Ese es el problema, ¿eh? De que a duras penas nos involucramos, ¿no? Y al final, como les digo, o sea, ¿cómo se acrecienta ese reino?
con la escucha de la palabra, con la celebración de los sacramentos, con la oración, con la contemplación, obras de caridad y justicia, pero no solamente es con escuchar la palabra, sino, como les digo, si no la haces tuya, si no la reflexionas, si no la vives, difícilmente. Una palabra que no transforma se queda en letra muerta al final del día. Nos quejamos de los hermanos esperados, de que ellos nada más se aprenden de memoria los versículos, ¿no? Como yo les digo, eso es letra muerta. Porque le decía una vez a uno, digo, de todos esos versículos que te sabes, ¿cuántos vives? Y ahí ya se quedó así como... Con que solamente el 50% de los que nos llamamos cristianos fuéramos al menos 20 o 30% de verdad cristianos, imagínense qué cambio en la sociedad. Con lo cual, ¿dónde está el cambio? Es que ahorita también lo malo. Todavía me falta un buen. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo, comenzaron a bautizarse hombres y mujeres. Solamente hasta cuando te empiecen a creer es cuando se van a acercar. Muchas veces el acercamiento, y sobre todo con esos jóvenes, no está, como te digo, el irles dando bibliazos. Yo aquí empezaron los jóvenes el sábado pasado con la proyección de una película. ¿Tú estuviste? ¿Qué tal estuvo? Bueno. Pero ¿cuántos vinieron o qué? ¿Sí hubo gente que vino? Ninguno nuevo. Bueno, bendito Dios que no se nos fueron los que ya conocíamos. Digo, tarde que temprano llegará alguno nuevo, ¿sí? Y ese nuevo a lo mejor le dirá al otro, como decir, ¿qué te dan ahí? Pues un hot dog y palomitas. Y vendrán por el hot dog y las palomitas, y se vale, ¿sí? Por la película o porque le gusta a la niña y viene a ver si se la liga. Está bien, también se vale, ¿sí? Digo, yo durante mucho tiempo así fui a un grupo salesiano, porque había una chica que me gustaba, ¿no? Al final ni la chica ni los salesianos. Pero sí tenemos que empezar a encontrar formas diferentes de salir al mundo, como iglesia. Como les digo, iglesia, no solamente la jerarquía, sino iglesia todos. Tenemos que mostrar otro rostro de la iglesia. Yo la verdad, cuando veo a muchos católicos, tampoco se me antoja, O sea, cuando los ves con esas cantadas qué alegría cuando me dije... No, bueno, o sea, dan un ánimo que dices, qué poquito se antoja, de veras. Cuando lo ves todo el rato de mal y de malas, enojado, enojada, dice, no se antoja, de veras. Digo, si hubieran nacido aquí en esa época, dirían, yo no sé de cuál fuman, pero yo quiero de esa. Hoy en día nos ven a nosotros y de verdad se antoja. Bueno, pues empiézate a ver, compadre, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué nos tenemos que quitar o qué nos tenemos que poner? Y tampoco, digo, que también se cometen muchas, de repente, equivocaciones casi de payasadas por querer atraer, ¿no? Que misas más agradables para que no se aburran. Es decir, a ver, la misa no es para que te diviertas. Si no entiendes la misa, lo que necesitas a lo mejor es una buena catequesis o empezarles a explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí. A lo mejor sí habrá que hacerlo con otra dinámica, ¿no? Pero no por eso hay que rebajar nuestro estándar. Yo he visto por ahí, de repente hay algunos padres que dicen, híjole, pues, qué bueno que tiene iniciativa el padrecito, ¿no? Pero había uno que se paseaba con un monopatín de estos por todo el templo y iba dando la homilía, ¿no? Y demás, y entonces a todos los tenía así como, ¿no? Y todos,